Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, amigos y hermanos, una vez más aquí. Su hermano Sonny con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos el tema, el fin del tiempo de gracia. Pues es un tema muy importante, el cual ya hemos advertido bastante en estos programas. Es necesario que todo cristiano, verdadero cristiano, escudriñe la Sagrada Escritura, pues estamos en los tiempos finales. Estamos cumplimiento profético de todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Es bueno conocer bien los tiempos que estamos viviendo, pues la iglesia está sumida en la apostasía y está entretenida, está dormida, no está despierta, no está escuchando la voz de su pastor. Así que es necesario que nos concentremos siempre en escudriñar la palabra de Dios y alimentarnos a diario de esta palabra, que es la palabra de vida, la que el Señor nos dejó en la Sagrada Escritura. Es importante que estemos claros en estos temas, hermanos, y que comuniquemos, que alertemos, que advirtamos al pueblo cristiano que está sumido en el sueño. Es importante que nos encontremos en la línea caliente, no en la línea de la tibieza, pues seremos vomitados aquellos que se concentren en medio de la tibieza. Así que pongamos atención. Un saludo muy especial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá a todos aquellos hermanos que se reúnen cada semana a escudriñar la Sagrada Escritura juntamente con nosotros desde norte hasta Suramérica, Centroamérica y hasta donde este canal se le permita llegar. Pues hemos sido objeto de muchos bloqueos por parte de la gente que dice ser cristiana y bloquean estos tipos de programas, pues no le conviene al enemigo que se conozca la verdad. Pues prefieren escuchar programas donde se le habla de motivación, de prosperidad, de dinero, de todas estas cosas, las cuales están fuera de orden. Y los que deben estar concentrados y concentrarse y escudriñar no lo están haciendo. Pues este es un canal, hermano, recuerda que si es primera vez que lo ves o lo escuchas, no lucramos con la palabra de Dios, no te vendemos nada. Aquí no vendemos nada. No te vendemos la palabra de Dios, tampoco te vendemos música, no te vendemos nada. Aquí nos interesa solamente que tú escudriñes y conozcas la palabra de Dios tal cual está escrita, sin adulterar. Es importante que sepas esto, pues hay muchas piedras de tropiezo, pues hay muchos líderes religiosos que se han limitado a vender la palabra de Dios, que si tú no les pagas ellos no van a predicar, bueno, y además son entretenedores de la palabra de Dios, pues ellos te van a solamente a hablar de motivación y solamente citan la palabra de Dios si acaso una vez y después ya no la mencionan y después todas son experiencias personales y no es nada de lo que está escrito en la palabra de Dios. Es importante que tú compartas estas enseñanzas, pues el pueblo de Dios debe conocerlas, pues no conocen los tiempos, están como los fariseos, que ven los cielos, ven los arreboles, ven las nubes, hoy va a llover, hoy va a ser sol, pero no conocen las señales de los tiempos. Es importante que alertemos, pues estamos en el cambio de milenio próximo en el fin del siglo, el cual hemos explicado en programas anteriores. Falta muy poco para que comience también ese gobierno milenial de Cristo, del cual hemos hablado anteriormente, en programas anteriores puedes encontrarlo en este mismo canal. Estos programas están grabados, así que tú los puedes escudriñar y revisarlo. Y sí, nos puedes encontrar así como en internet, en YouTube. Es bien difícil a veces la búsqueda. Yo les mando los links a algunos hermanos, pero estos hermanos tienen que ayudar a difundir más la palabra de Dios, que le llegue a más hogares. Sabe que esta palabra tiene que llegar a aquel que esté hambriento, que tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Bueno, esta palabra es para ti. Así que pongan atención, busca tu cuaderno, anota. Aquí citamos mucho la Biblia, te traemos noticias del momento, del tiempo, a la luz de la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y así lo vamos analizando, todo lo que está ocurriendo, y a la vez para advertirnos de que ya está muy pronto ese momento grandioso que es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que está a punto de darse, para entonces dar el inicio de la semana 70, que nos habla Daniel capítulo 9, y posteriormente la segunda venida a culminar esos 7 años.
segunda venida de Cristo, para comenzar luego el gobierno milenial de Cristo, que es los 7000 años, entonces, para completar la historia de la humanidad. Bueno, pon atención, busca tu cuaderno, tu Biblia y comencemos este programa. El fin del tiempo de gracia. Así es, hermano. Este es como un último llamado aquí en el 2023 porque se han dado muchos eventos, muchas catástrofes, muchos accidentes, se han dado terremotos, se han dado muchas cosas, inundaciones, que el mundo lo llama así como desastres naturales. La tierra está gimiendo aún. Estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo actualmente según el Fondo Monetario Internacional, donde se declaran así decenas de naciones al borde del impago por las altas tasas que están imponiendo los bancos. Estamos viendo que el dólar ha caído, sí, el dólar, la moneda mundial, el dólar ha caído a nivel mundial. Y entonces todo esto está conllevando a un nerviosismo, a una tensión en los bancos a nivel mundial. Estamos observando de que se han subido las tasas de intereses en una forma exponencial, y donde mucha gente ha quedado sin casa y van a quedar sin casa muchos también. Todavía está en preocupación a la humanidad estas cosas que está atacando al mundo ahorita mismo, la economía mundial. Pues todo se está preparando para que se dé un nuevo orden, ese nuevo orden mundial que están pidiendo todos los gobiernos del mundo. Y entonces, por otro lado, vemos, y no debemos descuidarnos siempre de lo que está ocurriendo allá en Israel, donde son objeto de ataque continuo de diferentes frentes, ya sea desde Siria, ya sea desde Gaza, desde Jordania, Cisjordania, del Líbano, donde tras lanzamiento de cohetes y estos ataques aéreos continuos, Israel sufre víctimas mortales durante el periodo de las Pascuas pasadas, donde terroristas asesinan a dos mujeres y mueren también su mamá después posteriormente debido a las lesiones, ¿no? El ministro de Defensa de israelí, conocido así como Benjamín Netanyahu, se reúne en emergencia tras ataques de estos cohetes lanzados desde el Líbano contra Israel. Hasta este momento, la estrella de David Roja ha comunicado 2 heridos, dice, como consecuencia de estos dos ataques que se han dado. Y además, el ejército israelí llama entonces a los reservistas que se presenten nuevamente, estos reservistas de la Fuerza Aérea, pues allí desde el más pequeño al más grande está defendiendo la nación de Israel. Es importante que sepamos todos estos frentes de donde vienen del Líbano, donde se concentran grupos terroristas, así ya sea Hamas, Hezbollah. Todos estos grupos están atacando al pueblo de Israel, ya sea de Cisjordania, como lo mencionamos la semana pasada, desde Siria, y donde Siria también tiene su profecía y su sentencia ya escrita en la palabra de Dios, como lo vamos a citar más adelante, desde ya sea desde Gaza, todo esto del Líbano. Bueno, Israel tiene una situación de seguridad desafiante en todos los frentes actualmente. Tenemos que estar orando por Israel, hermano. Así las noticias dicen, se dio una exhibición iraní del día del Al-Quds que insta a la extinción nuclear de Israel. Imagínense, hermano, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos advierte sobre estas cosas que están ocurriendo en Israel? Ahí está claramente en Salmo 83, en los versos 3 y 4, que nos habla así claramente. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Y esto es lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos, hermano. Esta es la guerra de la confabulación que está a punto de estar allá comenzado. Terroristas de Gaza atacan con cohetes a Israel. Israel trata de defenderse, hermano. Desde el Líbano lanzan cohetes hacia Israel que responden al ataque. Obviamente Israel se defiende, pero entonces son mal vistos porque se defienden. Imágenes impactantes. En pleno Viernes Santo ocurrió pasadamente Israel bajo fuego en la Semana Mayor. Israel responderá definitivamente a estos ataques desde Líbano y Gaza.
Así lo comunica la Cancillería a países del mundo, para que sepa que se está defendiendo y no es porque ellos están atacando por atacar. Son objetos de ataque actualmente. Israel ataca entonces al Líbano y a Gaza. Tras un bombardeo de cohetes, ¿qué les queda a ellos que defenderse, hermano? Ellos son el pueblo de Dios, son el pueblo elegido. Ellos tienen su propósito ya, que está escrito en la Sagrada Escritura, del cual es el fin también del pueblo de Israel. Desde el principio a fin está escrita su historia, y es el único pueblo del mundo que tiene su historia escrita, hermano. Y todo se ha ido cumpliendo como ahí, en forma precisa. En tanto que este líder supremo de Irán dice que el colapso de Israel está cerca, dice. El colapso de Israel está cerca. Estas son las declaraciones de este líder supremo de Irán. La desaparición de Israel llegará más rápido de lo que esperaban, dice. Así lo declara este líder de Irán. Y recordemos lo que dice. Ellos dicen que ellos quieren borrar de la memoria el nombre de Israel. Si no lo han borrado en todo este tiempo de exilio que tuvo Israel y retornó a su tierra, no lo van a poder hacer nunca. Este es un pueblo elegido por Dios. Dice la palabra de Dios que ellos confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Aquí una profecía escrita aquí en Salmo 83:5, claramente profetizando para Israel que estos grupos, todos estos grupos islámicos terroristas están atacando, están tratando de desestabilizar el país con sus ataques bélicos, con cohetes. Bueno, todas estas cosas ya está escrita en la palabra de Dios. Ahí lo puedes buscar en Salmo 83:5 claramente, donde estos líderes tanto de Hezbollah y de Hamas se reúnen en Líbano para confabular contra Israel. Eso es lo que están haciendo estos dirigentes, estos líderes que instan y financian estos grupos terroristas, tanto de Hezbollah y Hamas, y que totalmente van también contra el cristianismo también, no solamente contra los judíos, sino también odian a los cristianos y matan cristianos. Definitivamente estamos advertidos, estamos viendo todo esto que está ocurriendo ante nuestros ojos. Existe una alarma por una cumbre terrorista en Beirut ahorita mismo. Los jefes de Hamas y Hezbollah se reunieron para coordinar acciones contra Israel. Ahí lo vemos a estos dirigentes, tanto a Hassan Nasrallah y a Nietzsche. Se mostraron juntos en medio de una escalada de tensión el último fin de semana pasado tras los ataques de estos cohetes lanzados desde Siria al territorio de Israel. Definitivamente, Erdogan, Al-Raisi de Irán, el mundo islámico debe unirse contra los ataques israelíes. Imagínense, todos ellos están confabulando y uniéndose todo para ir contra Israel. Y solamente nada más de 100 días de gobierno de Netanyahu se ha formado, como dice la noticia aquí, un polvorín que ha llevado al límite a Israel. Un polvorín, así lo dicen. Pues se han dado disturbios a nivel interno también, pues ataques desde dentro de Israel contra su propio pueblo de Israel. Se debe tratar de evitar, dice así Netanyahu, una gran escalada en las múltiples frentes, pues están siendo atacados por todos lados, tanto así como desde Gaza, así como de el mismo Cisjordania, así lo vemos desde Siria, así lo vemos de Jordania. En una última llamada en este 2023, hermanos, pongamos atención y estemos atentos a la noticia, porque todo lo que afecta a Israel afecta al resto del mundo, y eso está escrito que es así, hermano. El reloj profético, ya le hemos hablado aquí, que es del pueblo de Israel, es el reloj profético. Estos ataques que se han dado recientemente en la tierra de lo alto de Golán, recordemos la profecía, y también estos ataques desde Siria. Miren la profecía que dice en Isaías 17:1, lo dice claramente: profecía sobre Damasco. Y aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Así vemos y seguimos viendo la noticia en los diferentes medios de comunicación. Había internet, lanzan misiles desde Siria a Israel en plena espiral de violencia. Siria ataca a Israel, lanza cohetes altos del Golán. Y así lo confirma el ejército israelí en estas noticias aquí. Estamos viendo que la delegación de la Yihad Islámica Palestina visita a Bagdad antes del día del Quds, y entonces todos ellos están confabulando para hacer
el movimiento bélico y a bombardear a Jerusalén. Israel está más cerca de la guerra que de la calma, así él advierte la inteligencia de la FDI al gobierno. Así que imagínense, hermano, dice la Biblia en Mateo 24:35, lo dice claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Toda esta profecía tienen que cumplirse, tienen que darse para que se dé el cumplimiento y confirmar lo que está escrito y tú lo veas con tus ojos. Porque hay muchos que están viendo pero no escuchan. Es necesario que tengas atentos tus oídos espirituales también, pues no permitan que lo confundan, porque aquel que no estudia y escudriña la Sagrada Escritura es confundido, lo engañan y le meten cosas, doctrina profética que no son reales, que son profecías que son para la iglesia, se la meten a Israel y de Israel se la meten para la iglesia y forman una mercocha, un merecumbe, como dicen acá en Panamá. Lo confunden todo y lo enredan todo, y aquel que no estudia y no está clarito en la Sagrada Escritura, a ese es el que engañan y que lo agarran. Entonces el ejército de Israel refuerza el sistema de defensa antiaérea, conocido así como la cúpula de hierro, en todo el país. Hay un reforzamiento de todo esto porque están lanzando cohetes todos los días, hermano. Todos los días están mandándole cohetes al pueblo de Israel. Netanyahu prometió orden y seguridad, pero Israel vive episodios de violencia en casi todo su frente. Así como lo hemos presentado en las noticias anteriores, Irán aprovecha la debilidad de Netanyahu para atacar a Israel desde varios frentes. Y eso es lo que están haciendo ahorita mismo. Hermano, tenemos que estar consagrados por el Señor. Sabemos que todas estas cosas están ocurriendo y que muy pronto se va a dar el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y para poder ser tomados por dignos, tenemos que estar así como dice Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16, a vivir apartado para el Señor. Eso se llama santidad. Vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Él mismo lo dice: sé santo como porque yo soy santo. O sea, santo quiere decir vivir apartado para Dios. Dice la palabra de Dios claramente en Juan 14:1-3, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. El Señor fue a preparar naciones para nosotros. Él nos lo prometió y Él cumple, y Él es fiel en sus promesas, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Él fue y Él vino a preparar todo esto, es lo que nosotros llamamos la iglesia. Él fundó la iglesia aquí. Y este es el tiempo de gracia, el cual está llegando a su tiempo, a su culminación, a su fin. El tiempo de gracia está por terminar. En cualquier momento, en cualquier segundo, en cualquier minuto. Puede ser hoy, mañana, el fin de semana, el domingo que estamos en la iglesia. Puede ser en cualquier momento. Nadie sabe ni la hora ni el día. Pero sí hemos sido advertidos que tenemos que conocer bien los tiempos y estar alerta y estar velando. 100 días de gobierno solamente lleva Netanyahu y se ha formado un problemón internamente. Y esto lo está aprovechando Irán, que odia a Israel, donde el pueblo de Egipto ha tenido que intervenir como árbitro. Entonces se le acusa a Benjamín Netanyahu como un dictador, porque ha querido levantar todas estas reformas judiciales y las cuales tampoco beneficia a mucho al pueblo cristiano. Y bueno, ellos defienden su libertad de expresión, que si esto persevera, entonces se va a formar más problemas internamente en Israel si no se detiene esto. Y ya hay diputados ortodoxos, extremadamente ortodoxos, de los cuales han levantado leyes que si se aprueban, el cristianismo se vería bien afectado en cuanto a su difusión, a su predicación, las prédicas, la difusión a través de televisión, de radio, ya sea en revistas personales o hablando y tratando de convencer a alguien o hablarle de Dios o hablarle de Jesucristo. Esa palabra no está permitida ahorita mismo allá. Que estamos viendo cómo estamos siendo cercados por todos lados, también los cristianos, el cristianismo, la iglesia de Dios, la esposa, está por ser levantada de esta tierra. Hay crisis en frentes
varios lugares, en varios frentes, amenazan el poder de Netanyahu. Y eso lo estamos viendo. Y este poder de Netanyahu disminuye a medida que su complot para derrocar la democracia israelí es considerado esto como una amenaza a la seguridad nacional. Así estamos viendo ataques terroristas en Tel Aviv. Así también hemos visto lo que se está desarrollando por parte de esta guerra que se ha dado en Ucrania por la invasión por parte de los rusos, donde el ataque dice así: el tiempo de las noticias digital nos advierte y dice: estalla en llamas refinería en Crimea por ataque en drones. Esta refinería de petróleo de Sebastopol en la península de Crimea, bajo control ruso desde el 2014, fue atacada por un dron ucraniano, y estalló en llamas de una impresionante columna. La noticia lo estaba advirtiendo: se incendia este depósito de petróleo en Crimea, en medio de esta guerra que está entre Rusia, los rusos contra los ucranianos, donde se dan bombardeos por parte de drones y llevan a un incendio gigantesco, ¿no? Producido por la quema de esta refinería, de este petróleo. Así lo advierten los diferentes diarios del mundo. Tras lanzamiento de cohetes y ataques aéreos, Israel también sufre las víctimas mortales, no importa el momento de la Pascua. Todo esto nos está advirtiendo que el rapto de la iglesia es inminente, que está a punto de iniciar esa semana 70, conocida así como la semana 70 de Israel. Esta semana 70, que solamente es la que falta para que se cumplan toda la profecía ya descrita, porque ya se cumplieron 69 semanas. Cada semana bíblica recuerda que tiene 7 años. Esta última semana 70 comenzará una vez la iglesia sea levantada, se dé el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y se dé entonces este tiempo de la tribulación y la gran tribulación, donde se dará ese día grande que la profecía nos habla de la angustia de Jacob. En el libro de Jeremías, recuerda, Jeremías 37. Así lo dice la palabra de Dios. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿En qué año se acabará el mundo? Esta es una interrogante. Pues muchos se han planeado que el mundo se acabaría en el 2012. Otros han dicho otras fechas, otras sectas religiosas han dado fechas, lo cual lo hace entonces que sean falsas profecías o falsos profetas. El reloj del juicio final se acercó 90 segundos más al Apocalipsis. Así nos lo advierte los medios de comunicación vía internet, y donde tú puedes investigarlo. Tan solo a 2 años después de que se lanzó la explosión atómica de Hiroshima y Nagasaki, el boletín de científicos atómicos creó el reloj del juicio final. Este reloj del juicio final busca transmitir a la humanidad las situaciones de amenazas que se viven actualmente, utilizando imágenes sobre posibles panoramas apocalípticos como lo que se están viviendo en estos momentos. El boletín de científicos atómicos, conocida por su sigla en inglés como BAS, B-A-S, que se encarga cada año del manejo del reloj, dijo que el tiempo se movió a 90 segundos antes del final del día, de buena medida debido a la guerra que se ha dado en Ucrania. Este miedo a que llegue el fin del mundo ha existido desde siempre. El hombre se ha imaginado de que será golpeado por un gran meteorito o por otro planeta, un asteroide, así como lo dicen las noticias aquí, el temor por la llegada de un asteroide que pasará muy cerca de la Tierra ahora en julio de 2023. Entonces, estas ideas ocurren desde hace miles de años, antes incluso de la venida de Cristo, y por lo tanto del primer año de nuestro tiempo. Ya en el siglo VIII antes de Cristo,
un mito existía ya que indicaba que la fecha de la destrucción de la entonces potencia mundial Roma y su imperio y del mundo que de ese entonces se aglutinaban bajo su poder, y tras esta profecía llegaron muchas más que también vaticinaban un final desastroso para el ser humano y, como no, para la tierra. En los últimos tiempos estos miedos han cambiado, han mutado y se han adaptado a los nuevos conocimientos y a las nuevas herramientas científicas con los cuales contamos actualmente. Es más, los anuncios más recientes sobre el fin del mundo se basan en muchas ocasiones en posibles colisiones de planetas. Colisiones del planeta azul con asteroides o cometas que transitan en órbitas similares a la de nuestro planeta Tierra. El gobierno de los Estados Unidos declara desastre en Florida por tormentas y tornados y se enviará apoyo. Esto ha ocurrido recientemente, la semana pasada apenas. Entonces estas son noticias que están ocurriendo. Esto es noticias del 28 de abril. El presidente Joe Biden aprobó una declaración del desastre mayor en Florida debido a tormentas, tornados e inundaciones que afectaron a ese estado entre el 12 y el 14 de abril, informó el viernes a la Casa Blanca. Esta declaración, que nombraba a Brett Howard como coordinador de las operaciones de recuperación, ordena el envío de ayuda del gobierno federal a las áreas afectadas y especialmente en el condado de Broward, al sureste de Florida. La asistencia puesta en marcha este viernes incluye, dice, aportaciones a alojamiento temporal, en la reparación de viviendas, préstamos de bajo interés para cubrir las pérdidas de las propiedades que no estaban aseguradas y otros programas que ayudan a individuos y dueños de negocios a recuperarse de los efectos del desastre. Y así está el mundo ahorita mismo, con una tensión, terror, miedo, desesperación, depresión. Hay tantas cosas que están afectando al ser humano actualmente. Dice la palabra de Dios, y claramente para aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así andan miles de que se llaman ser cristianos solamente de nombre, pero no son verdaderos, pues viven un evangelio ficticio, un evangelio light, un evangelio falso, que no es el que está escrito en la Sagrada Escritura. Manifiestas son las obras de la carne, así lo dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 19, 21. O tú eres uno de aquellos que va a la iglesia y se sienta ahí y se duerme. Están ahí con la boca abierta, babeando, y no hacen nada. Pues nada más que son oidores, no son hacedores. Y tú tienes que ser un hacedor también. Hacer las obras que nos encomendó el Señor. Difundir la palabra de Dios por todos los lugares donde nosotros vamos. Y en todo momento escudriñar y estar velando y orando. Reunirnos en grupo, a reunirnos, a escudriñar la Sagrada Escritura es lo mejor que tú también puedes hacer. Nunca dejando de congregarse en la iglesia, nunca dejando de congregarse, porque así lo dice la palabra de Dios. Muchos tienen por costumbre dejarse de congregar. Ah, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo de la casa yo busco a Dios. Sí, sí lo puedes hacer, pero es necesario, y por algo el Señor lo dice. Por algo el Señor lo dejó escrito así en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 15 y 16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio, todos esos tibios entonces van a ser vomitados de la boca del Señor. No sea uno de esos que se sientan ahí dormidos. Hay otros que se sientan a chatear, otros que se sientan a molestar a los demás, pero menos estar orando. Sea uno de los que están velando, hermano, de los que estén orando, consagrándose para el Señor, viviendo así en santidad, como dice Hebreos 12, 14. Así es claramente, hermano, buscarlo en santidad. En santidad, vivir apartado para el Señor, porque así hasta los niños buscan de Dios. Porque ellos tienen un corazón, a ver, más limpio, porque ahora ni los niños
se salvan de esto porque son atacados por todos los medios de internet, con baile, con pornografía, con muchas cosas a las cuales le ha tocado vivir a ellos. Tiempos difíciles, hermanos, le ha tocado vivir a nuestros hijos. En Marcos 16:15 nos dice así, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, no vivir ahí en el termómetro de los tibios, sino en el termómetro de la parte caliente, y aumentar y cada día estar más caliente, más cerca del Señor. Porque si eres tibio, dice el Señor, prefiere que sea frío o caliente, pero no tibio. Si tú eres tibio, estás listo para la foto. Si eres tibio, estás mal. Eso está mal. Ah, no, eres cristiano hoy, mañana no. Nadie sabe si tú eres cristiano o no. Tú vas a tu trabajo y la gente no sabe que tú eres cristiano. Eso está muy mal. Pues tú debes reflejar el Espíritu Santo, tú debes reflejar el Espíritu de Dios, tú debes reflejar aquí en el rostro de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que tú debes ser, hermano. Ejemplo, Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay muchos que comenzaron bien en los caminos de Dios, pero se fueron apartando, enfriándose, hasta que ya están congelados. Con esta pandemia se los llevó al congelador, ya están más frío que un muerto de la morgue. Así es, tan más frío que los muertos que están en la morgue. Solamente queda de la parte de nosotros jalarle la oreja a esa gente y que despierten, despertarlos, porque están hipnotizados, totalmente idiotizados por lo que está ocurriendo en la humanidad en las diferentes iglesias, donde toda esta mega iglesia donde se reúnen miles de personas. ¿Cuántos serán allí salvos? ¿Cuántos serán? Es la gran pregunta. Estamos llegando al final del tiempo de gracia. El tiempo de gracia está culminándose, hermanos, se está cerrando. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:1, en los mensajes a la iglesia que hemos mencionado varias veces aquí en este estudio hoy. Dice así, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. El verso 2 dice así, despierta, reaviva lo que aún es rescatable. ¿Será que hay algunos que están rescatables todavía en esas mega iglesias todavía, que solamente viven en brincadera, diversión, como que si estuvieran en una discoteca, no sé? Dice la palabra de Dios, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Y en el verso 3 lo dice así, recuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Es el arrepentimiento el que tú debes vivir todos los días, arrepentirte todos los días de tu pecado. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí estamos hablando del rapto, hermano, que vendrá así repentinamente, y nos lo advierte claramente en 1 Tesalonicenses también, que lo hemos mencionado muchas veces, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, y aquí en 1 Tesalonicenses 5, 1 y 4 nos estamos refiriendo a ese gran día que vendrá como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, en el verso 3, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es claramente, hermano, Apocalipsis 3:3 dice, recuérdate pues de lo que has recibido y oído, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El estado de la tibieza es catastrófico. El peor estado de un cristiano es estar tibio. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Ahí lo dice claramente en el libro de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá fuese frío o caliente. Así lo dice Apocalipsis 3:15 y 16. En Efesios 5:23, anótalo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. En Marcos 16:15 nos dice, id por todo el mundo. Y esto es lo que tenemos que ir, hermano. No vendiendo la palabra de Dios, no comercializando la palabra de Dios, no vendiendo las prédicas, no vendiendo libros, no vendiendo la música de Dios, no vendiendo toda esa alabanza que son para el Señor. No, eso no se vende, hermano. Las cosas de Dios no se venden. Y Él lo advirtió. En los postreros días harán mercadería de mi palabra. Y esto es lo que están haciendo muchos. Muchos están haciendo. Aquí en este canal nosotros no te pedimos dinero. Nos interesa que escudriñes, que conozcas la palabra de Dios. Eso es lo que nos interesa. Que te arrepientas y que busques los caminos correctos
que nos llevan al Señor, nos llevan al cielo. Porque no todos los caminos conducen al cielo, o como decía el dicho, todos los caminos van a Roma. No todos los caminos. El Señor dijo que yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Mahoma no dijo eso, tampoco el Buda. Ninguno de ellos. Solamente nuestro Señor Yeshua, Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él lo dijo claramente, yo soy el camino. Él no dijo, existen muchos caminos para llegar al cielo. No, él dijo, yo soy el camino. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque así estarán muchos, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que le hace la voluntad de mi Padre, ese que va a entrar a los cielos. Dice Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así hay muchos falsos profetas, falsos maestros, patriarcas, no sé, padres espirituales, etcétera, todos los pretéritos y todos los rangos que se quieran poner, que cuando llegue el momento, lleguen allá, del gran juicio, del trono blanco, porque ellos irán allá. Ellos no van al tribunal de Cristo, ellos irán allá, donde serán resucitados todos aquellos que no hicieron la voluntad del Padre. Ellos irán allá y allá recibirán la sentencia al lago de fuego. Entonces dice así Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y así hay muchos en las iglesias que son malos, están metidos dentro de la iglesia, pero están dentro de la iglesia para producir divisiones, para destruir a la iglesia. Eso es lo que está ocurriendo, hermano. La tibieza es el peor estado, ser tibio, el peor estado de un cristiano. Así lo dice claramente, y lo repito, Apocalipsis 3:16. La Sagrada Escritura es clara. Tenemos que estar velando, hermano, en todo tiempo, porque el Señor nos tome por su digno de escapar de esta tierra, porque vendrán muchas cosas, calamidades en ese tiempo de la tribulación, la gran tribulación, que es la semana 70, que está a punto de iniciar una vez seamos levantados en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, que nos dice claramente, 1 Tesalonicenses 4:16-18, y siempre lo afirmamos repetidamente y continuamente en estos programas. Una última advertencia, 2023, el tiempo de gracia de la iglesia está por terminar. El tiempo de gracia está por culminar. El tiempo de la iglesia aquí en la tierra está por entrar a su periodo final. Es necesario difundirlo por todas las redes sociales, aprovechar las redes sociales para difundir el verdadero evangelio, las enseñanzas, la Sagrada Escritura no adulterada. Y así nos lo encareció, así lo encomendó la palabra de Dios en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inicies a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En Lucas 21:36 nos dice claramente, dice así, velad pues en todo tiempo orando. Hay que estar orando siempre, en todo momento, para escapar de estas calamidades que vendrán a la tierra, y nunca dejar de orar por Jerusalén, como lo dice Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén y bendecidlo, porque seremos bendecidos aquellos que bendecimos a Israel, y maldecidos aquellos que lo maldicen. Génesis 12:3. En Mateo 24:44 dice así, Mateo 24:44, vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Puede ser en cualquier momento. En estos momentos tenemos que estar así como lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye dice, diga, ven. Según de Pedro 3:9 nos dice que todos procedamos al arrepentimiento. Que todos, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si te arrepientes, el Señor te perdona. Y pronto se dará este evento, el arrebatamiento que nos habla la palabra de Dios, tanto en 1 Tesalonicenses 4:16-18, así como
en 1 Corintios 15, de 51 a 53. Es claramente ahí descrito lo que es el rapto, el arrebatamiento. Él dice en la palabra de Dios que Él vendrá muy pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque la corona que tú tienes te la pueden quitar. No permita que te quiten la corona. Apocalipsis 3:11. El Señor nos perdona por todos nuestros pecados. Él nos limpia de todo. Solamente tenemos que confesarlo. Confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar a nosotros por todos estos pecados que hemos cometido y los que no hemos cometido todavía. Y limpiarnos de toda maldad. Así lo dice la palabra de Dios. Vivamos en santidad. Eso es necesario. Apartado para Dios. Y estar velando como esas vírgenes prudentes que nos habla Mateo 25 del 1 al 13. Así nos dice en Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Las promesas de Dios son grandes. Allí solamente entrarán los que estén inscritos en el libro de la vida, a la Nueva Jerusalén. Procura que tu nombre esté escrito, allí en ese librito, en ese libro, porque el que no fue encontrado en ese libro fue lanzado al lago de fuego. En Lucas 12:32 nos advierte que no temamos. Somos un grupo pequeño, una manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido dar el reino. Nosotros somos solamente transeúntes por este planeta. Nuestra ciudadanía está allá arriba, como dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. El tiempo de gracia está a punto de terminar. Está por culminar ese tiempo de la iglesia aquí en la tierra. Ya no vamos a estar nosotros muy pronto predicando más, ni llevándole el evangelio a muchos, porque vamos a desaparecer. En su lugar, en esos 7 años que quedarían entonces, conocemos como la tribulación y la gran tribulación, quedarían desatándose los sellos del Apocalipsis. Posteriormente se sonarán las trompetas del Apocalipsis, las 7 trompetas, y luego se derramarán las 7 copas de la ira de Dios. En ese tiempo, ¿quiénes estarán? Los 2 testigos, los cuales se les dio, dice, potestad de predicar y de mandarle juicio a la tierra. ¿Por cuánto? Por 42 meses, 1260 días. También estarán posteriormente los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, vírgenes, los cuales también llevarán el evangelio y luego serán levantados en un arrebatamiento, en un rapto también. Igual los 2 testigos. Aquí hemos hablado de los arrebatamientos, de los raptos que han ocurrido anteriormente, que no es una doctrina nueva y no es algo que nos vamos a inventar. Así que hasta aquí es el día de hoy la enseñanza. Recuerda compartir el link de esta enseñanza. Compártelo. Entrégaselo a todos tus contactos. Ponlo por el canal que tú quieras. Difunde la palabra de Dios. Es importante que el pueblo de Dios conozca la verdad, tal cual está escrita en la palabra no adulterada. Es importante que el pueblo de Dios esté alerta, esté atento a todo lo que está ocurriendo en el mundo y advertirle a la humanidad de que ya el tiempo de gracia está a punto de terminar. Se termina el tiempo de gracia. Está por culminar el tiempo de gracia. Y esto significa
que ya la iglesia no va a estar aquí en la tierra. Se quedarán aquellos que estaban en esas iglesias, mega iglesias, saltando, divirtiéndose, con efectos especiales, y no buscaban la verdadera palabra. Se quedarán todos ellos. Pero ellos, para poder entrar allá, tendrán que dar su cabeza, serán decapitados entonces para poder entrar al reino de los cielos. Mientras que allá estemos allá arriba en el tribunal de Cristo, nosotros en esos 7 años estamos celebrando la boda del Cordero, estamos en el tribunal de Cristo recibiendo las coronas que hablamos acá la semana pasada. Las coronas. Así que, shalom alejem, hermano. Nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido.